Yo me llamo, muchos ya me conocéis porque venís de la costera. Yo hay una parte, soy mitad de la costera. Eh, Me llamo José María. Hay gente que me conoce como Chema y eso, pero bueno, la mayoría yo creo que me conocéis como José María. Y bueno, me han encargado el que haga un pequeño paseo por aquí, aprovechando un poco esta jornada de convivencia entre las pedanías y las asociaciones de vecinos. Y, y bueno, yo represento a Ecospuña, una empresa que tiene aquí una casa rural. Y nada, os cuento ahí dos o tres cosas relacionadas con la excursión. Sabéis que estamos en Jeva, ¿no? Hasta ahí llegamos todos. A veces incluso uno dice, yo me despisto y tal, no sé. Pero bueno, seguro que muchos conocéis este paraje. Bueno, que seáis de aquí, incluso me podéis contar vosotros a mí cosas, e incluso los que habéis venido otras veces aquí también. Os pasará lo mismo y conocéis bastantes cosas de aquí. Yo voy a perfilar dos o tres cosas de este sitio, de este paraje, de la relación con el entorno. Os cuento también en qué va a consistir el paseo. Y quien quiera venirse al paseo, pues apuntado sin problemas. Y que a lo mejor diga, pues no me apetece, o tengo otra cosa que hacer, o lo que sea, pues os quedáis aquí, ¿vale? En cuanto al paseo, es importante eso, que llevemos gorra y agua, aunque la verdad que está haciendo un día, para ser verano, la verdad que esto es un lujo. Si tuviéramos el verano entero así, yo no sé dónde firmábamos todos, pero firmábamos todos ahora mismo, ¿eh? Porque vamos, las noches son bastante interesantes. Pero bueno, como decía Jeva, bueno, he venido por la carretera de Alhama, la carretera que va a Pliego y Mula, y está muy relacionada con Sierra Espuña. En este paraje son aproximadamente algo más de unas 80 casas, y diseminadas en diferentes grupos de casas, que además están muy próximos unos de otros. No sé, por ejemplo, la costera también pasa algo parecido. Yo hablo también de lugares que más o menos también conozco. Pero la diferencia es que aunque parezcan que están ahí cerca, pero bueno, en medio es zona de barranco y pasa eso. De un grupo de casa a otro, pues al final un poco más de distancia de la que parece. Os cuento esto de los varios grupos. También antes lo estábamos hablando, está también muy relacionado con puntos de agua que tradicionalmente había en esos grupos de casa, en su lógica, porque no se disponía aquí del agua potable o la distribución de agua como es ahora. Imaginaos, aproximadamente hace unos 250 años, ¿vale? Nos metemos en nuestra máquina del tiempo, pero vamos tiempo atrás, el paraje físicamente sería muy parecido, pero claro, no había casas. Imaginaos en esa época en la que los pastores estaban en Sierra Espuña, se movían bastante por los pastos de Sierra Espuña, eso es Sierra Espuña. Desde ese cerro que se ve ahí enfrente, todo el bosque, que perfila la montaña de enfrente, se ven incluso las cumbres, el morrón chico, el morrón de Alhama y demás hacia la derecha. Pues cuando llegaba el invierno, muchos de esos pastores venían a esta zona, donde aquí había pastos suficientes o apropiados para esa época, y además hace una temperatura buena. En invierno, si tenéis oportunidad de venir o habéis venido por aquí, pues una temperatura más o menos suave. El caso está que empezaron haciéndose los primeros corrales, aprovechando también determinadas zonas, y al final, al cabo de los 50 o 60 años, pues mucha de esa gente se quedó a vivir aquí. Entonces ahí se puede decir que ahí empezó a surgir estos núcleos de casa. Os puedo decir también que hubo una época en la que vivía aquí bastante gente. Había un censo de finales del siglo XIX que podía haber casi 400 personas viviendo aquí, los diferentes grupos de casas. Yo, hace algo más de 100, unos 120, 130 años, un núcleo importante. 5 años después de aquel censo se quedaron en la mitad de habitantes, y ahí tiene la gente que sí que investiga, que miran los papeles esos viejos de los archivos, pues se da cuenta que en esa época hubo una guerra, y en Cuba, la guerra de Cuba, esa que a lo mejor pues la gente que tenemos un poco más de edad, a lo mejor los más chiquitines eso no lo suena, pero hubo mucha gente que la mandaron, sobre todo los hombres, los mandaron a la guerra de Cuba. Este fue un ejemplo de aquí que se quedaron de golpe en poca gente. El caso está que después, bueno, esa población se recuperó, y por los años 50 ya, hace poco, ya 1950 o por ahí, la población de aquí de Jeva empezó, también como muchas zonas rurales, a disminuir. Sobre todo, pues gente venía después de la guerra, la época de la posguerra y tal, gente que se iba a otro sitio a buscar trabajo, a buscar mejores formas de vida,
Y aquí concretamente se habla también, a colación de los, os he dicho, los diferentes grupos de casa tenían como un manantial, pues se habla también que se abrió un manantial en la zona de Espuña, perdón, un manantial, no un pozo, para una explotación agrícola, y eso dio pie a que se secaran algunos de los manantiales de aquí. Eso se dice, hay algunos autores que hacen esa referencia, escarbando, buscando un poco en esa... Eso fue en el año 53, hacia 1953, con lo que generó una situación de más miseria por aquí, por esta zona. El éxodo rural llegó hasta tal punto, en los años 90 creo que había censado, hablábamos también antes, pues a lo mejor unos 15 y 16 personas, y muchas de las casas estaban prácticamente en ruinas. Yo no soy de aquí, pero una parte de mi familia es de aquí, mi padre, mi abuelo y tal, pues su madre, mi bisabuela, que vivía en las casas de arriba, son la tapa ese pino. Vamos, la mujer ni tenía luz, pero la luz de esa antigua de 125, agua no tenía, agua potable no había agua, perdón, el agua en Tevilla, no había que abrir el grifo y no sale agua. El caso está que en esa época, lo comentábamos antes con Diego, cuando hacia los 90 el agua del Tevilla, fíjate que pasa por ahí un poco más arriba en la carretera, un poco más arriba de esa zona de Parral y tal, pues cuando ya se creó una red de abastecimiento de agua en esta zona, pues dio a pie. En aquel punto, allí en el frente, ese es el punto depósito donde viene y desemboca el agua del Tevilla. Sí. Y ya de allí sale a todos los núcleos. Hacia todos los núcleos. En esa época del año 90 también empezó alguna gente a comprar casas de aquí con esa idea de restaurarlas. Incluso a algunas ya se les dio un enfoque hacia el turismo relacionado con el campo, con el ámbito rural. Entonces, pues al final eso ha ido creando, recuperando este núcleo que ahora mismo podrían ser casas abandonadas perdidas literalmente. No es el caso. Una cosa curiosa, a mí una cosa que me ha llamado siempre la atención un poco es, yo creo que eso pasa también en todas las pedanías de Alhama, la costera también, estábamos hablando hace un momento de la fiesta ahí en la costera, que fueron hace poquito y tal, y un poco la cooperación entre vecinos, pues da pie aquí, es importante, y en todas las pedanías pasa algo parecido. Y ahí, en este caso la cooperación entre vecinos pues, ha ido gestionando, pues, en este caso la ermita, el salón social, incluso el solar que hay por la parte de atrás, también organizáis ahí actividades en relación a las fiestas y demás, pues algo que gestionáis vosotros y la asociación. Y algo común también, porque puede haber diferencias siempre a veces entre algún vecino u otro, pero bueno, eso pasa hasta en las mejores familias. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo interesante que era el gestionar un poco esta actividad, por ejemplo, está relacionada con esa cooperación entre vecinos. Un último detalle os quería decir, es que estamos en una zona un poco de frontera. La excursión que vamos a hacer se va a ir hacia los barrancos de Geva. Hay una zona en la que da la casualidad que tiene un aspecto casi desértico. Hay quien le dice, mira, te hacen como un paisaje lunar. Ahora mismo estamos en verano y la verdad es que incluso da un aspecto más seco aún. Da la casualidad que esa zona de barrancos, por el tipo de suelo, muy así, vamos, cae una llovía y se estropea, se lo arrastra fácilmente y lo erosiona fácilmente, pues hay poca vegetación. Y da la casualidad que muy cerca, ahí enfrente, tenemos justo lo que parece que sería contrario, que sería un bosque. Un bosque que hace algo más de 100 años, cuando construyeron la ermita, 2 años, eso fue la ermita, poner el cartel en el lado, 1893, 93, lo estoy diciendo, 94. 2-3 años antes empezaron a plantar los pinos que hay ahí. En el bosque de Sierra Espuña cortaron los árboles. Cuando hace 250 años venían por aquí los pastores, en esa época estaban cortando árboles del bosque de Espuña. Y al final se quedó totalmente otro desierto, donde además cuando llovía, era frecuente que hubiera inundaciones, incluso afectaran a Murcia, a la ciudad de Murcia. Hay cosas más curiosas, Murcia está a más de 40 kilómetros de aquí. Pues para evitar esa situación de inundaciones, pues decidieron hacer aquí un bosque. Eso lo comento, el tener una especie de desierto que vamos a visitar ahora, no os preocupéis que no es como los de la tele, no es tan peligroso, y tener un bosque al lado, da la casualidad que hace que Geva esté en una frontera, y en la frontera donde hay bastante riqueza de naturaleza. Aquí ahora está con aspecto de verano,
pero pasaría también algo muy parecido a la costera. Tenemos la zona del Guadalentín, las saladeras del Guadalentín y Carrascoy, el bosque de Carrascoy, y hay una zona ahí de frontera donde se manifiesta, por ejemplo, en la actividad agrícola. Son zonas buenas de cultivo, aquí también, en la zona de cultivo, las zonas de rambla, da pie que muchos habitantes de allí pues se vengan aquí a cazar o a comer a los animales, que también podemos, a ver si da auxiliar y viéramos por ahí algunos que están en toda la sombra ahora mismo, pero van a estar recogidos. Me da a mí que sí. Van a estar esperando. Me da a mí que sí, van a estar esperando. Nunca se sabe, alguno se puede asustar. Algún despistado puede haber. Totalmente, totalmente. Mira, no se sabe. Sí, pero vamos, el caso ya para finalizar lo que esta introducción que os quería hacer, pues eso, que ese bosque de Serrascuña, Geva y los barrancos de Geva, esa zona tan erosionada y con ese aspecto tan desolador, pues crea una combinación, además, en esta zona de frontera, que es la que ha dado lugar también a que mucha gente se asentara aquí a vivir y que da una riqueza especial. Mi abuelo contaba, mi abuelo también, como he dicho, que era de aquí, pues por ejemplo hablaba cosas de la sierra, de que subían a coger leña y claro, estaba prohibido coger leña, lo tenían que hacer a oscuras, de noche y no sé qué, tal. Entonces había un guarda que le decía, cuando los pillaba, ¿dónde va la leña? ¿Esa para quién es? ¿Para fulano? Pues señorito, no sé quién sería. O si no, si era para ti, pues déjala ahí que me la quedo yo. Son historias de esa mala vida de otra época, relacionada con el mundo rural y además relacionada con este sitio, el bosque y la gente que vive aquí. La excursión, ya paso a los detalles de quien quiera venirse, vamos a ir por un camino, es una pista de tierra, de eso se puede pasar perfectamente en coche, no tiene un gran nivel, iremos hacia el cementerio, tiene una pequeña bajada y la idea es llegar hasta el mirador de los barrancos de Geva. Los barrancos de Geva, la verdad que el aspecto ese de los barrancos se ve bastante antes, incluso es curiosa la forma y las formas que llegan a tener ahí las montañas, los barrancos. Tapia decía, pues mira, este tiene figura de una mujer, este tiene figura como de un león, esto tiene figura de no sé qué. Da pie a despertar la imaginación, y eso lo hace el agua, Y el caso está que ese recorrido estimo que más o menos serán unos 2,5 kilómetros hasta el mirador y volver otros 2,5 kilómetros. Si queréis, o quien quiera apuntarse a hacerlo todo, podemos hacerlo todo. Hay quien a lo mejor puede decir, bueno, yo llego hasta, por ejemplo, hasta el cementerio, la zona del cementerio, ya se ve un poco y tal, y ya pues no, los demás, como ya conocemos el camino, pues se pueden volver. Os dejo pie a, igual que he dicho antes, quien quiera decir, no, yo me quedo aquí relajado porque me tienen que llamar o lo que sea, o tengo que marcharme sin problema. No voy a estar diciendo, mira, este que es un delicado o una delicada, no os preocupéis por eso. Un detalle sí que quiero decir, que lo he comentado antes, es importante llevar gorra y agua. Quien no tenga sombrero o gorra, yo me he traído un par de sombreros, los puedo dejar prestados, porque esto para que se lo haya llevado al aire. Hoy ya, como he dicho al principio, no parece que sea un día muy fuerte de calor, pero bueno, estamos en verano. La excursión esta yo recomiendo que la hagáis también en otra época, no os limitéis ahora, yo sé, un fin de semana cualquiera, luego en octubre o en noviembre o en febrero incluso, no viene mal el venir a dar un paseo por aquí porque es un paisaje curioso, único en la Unión Europea. Hablo la zona de los barrancos de Geva y yo creo que vale verlo en épocas diferentes del año. Hay quien se apunta a excursiones que se organizan durante el verano aquí, pero de noche. Acá en la tarde, se ven a las 7, hacen su paseo a la luz de la luna. Y luego por su bocadillo por ahí, la cena, no sé qué, y ya se vuelven de noche. ¿Los ponemos en marcha? ¿Os apetece? Vamos. Yo creo que puede estar bien. Una cosa, os veis todos muy callados, yo si estaba ahí medio durmiendo, si estabais escuchando, si estabais pensando, pues yo no sé, ya cada uno que decida. El caso está que si alguien quiere preguntar algo, sin problema. Que puede ser que lo sepamos entre los que estamos aquí, puede ser que no, si no lo sabemos, no puede ser que le damos solución. O aportar algo. Oye, que yo ¿Cuántos me habitantes enteré... tiene Sonseo ahora? ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes tiene Sonseo? Pues eran unos 20 y algo, la verdad es que no... Recorrerle 24, que más o menos... 24 por ahí. Depende de la semana. A mí me suena algo así. Luego los fines de semana
Claro, claro. Como son varias las casas rurales que hay, pues había que... Incluso gente que esté en San Álvaro y no tenga la casa aquí en el fin de semana. Y tal, que mucha de la gente que...